Estos debutantes tendrán el sábado su mejor oportunidad para ganarse un contrato en la UFC. Chris Duncan podría conseguir por fin entrar en el top 10 del peso ligero en la pelea estelar de la noche en la que se enfrenta a Renato Money Moicano. Tampoco te puedes perder esta guerra de heavyweights por el top 15 entre Thomas Petersen y Guilherme Pat. Volvemos esta semana al Apex, la casa de la UFC que, como ya sabéis, es un octógono más pequeño que cambia en cierta medida el desarrollo de las peleas, provocando que se cierre la distancia y se vean más agarres, clinch, suelo y distancias cortas. Vamos a tratar de descifrar todas las claves de la primera a la última pelea de la cartelera, analizando datos, detalles y estrategias. Así que ponte cómodo. Empezamos. Dione Barbosa contra Melissa Gatto. Enfrentamiento entre dos brasileñas en el peso flyweight femenino. Pelea aparentemente cerrada. Experiencia en UFC similar. Cuotas parejas. Pero vamos a verlo. La favorita Dione Barbosa, con un récord de 2-2 en la UFC y un récord total de 8-4, 4 victorias por sumisión y 4 por decisión, cuenta con una muy buena base de jiu-jitsu, judo y grappling. Melissa es muy peligrosa en el suelo, tiene un gran control de clinch, posición de control superior y buenos derribos. Es una peleadora agresiva, las 4 sumisiones que tiene han sido en el primer asalto. También cuenta con un buen boxeo y striking codos, un gran uso de la distancia y cambios de nivel para llevar la pelea al suelo. Melissa Gatto con un récord de 3 victorias y 2 derrotas dentro de UFC. Acabó con Tamires Vidal por KO en el tercer asalto en su última pelea. Aún así, no creo que Tamires Vidal sea una peleadora del nivel que va a enfrentar en esta pelea, y las peleas anteriores fueron derrotas ante Ariane Lipski, Da Silva y Tracy Cortés. Gatto tiene una buena base de jiu-jitsu, buenas patadas y buena defensa. También podría conseguir algunos derribos. Veremos quién logra imponer su ritmo y quién llega mejor físicamente al choque, pero aquí la mejor peleadora es Dione Barbosa. Cuenta con más armas tanto de pie como en el suelo y puede acabar la pelea en cualquier momento. Mi predicción es Dione Barbosa por sumisión. La siguiente pelea. Azamat Bekoev contra Tresean Gore. Esta pelea tiene un destino claro. Azamat Bekoev es violento, agresivo, busca la finalización y hacer daño en todo momento. Es un peleador muy completo, buena lucha, buen grappling, físico muy fuerte y un striking afilado. Suelta muy buenos overhands, cuenta con un buen boxeo y manejo de la distancia, y acorrala a sus rivales contra la jaula, confiando también en su aguante para recibir golpes. Recuerdo la última pelea de Bekoev contra Belgaroui, el gigante holandés que destrozó este sábado pasado al prospecto invicto Abdul Malik. En esa pelea, Bekoev no pudo hacer mucho contra el striking de Belgaroui, pero sí demostró su gran mandíbula y su mentalidad de luchar, aunque lo tuviera todo perdido. Si miramos su récord, podemos ver que el 80% de sus victorias han sido por finalización, la mitad por sumisión y la otra mitad por knockout. Tresean Gore, por otro lado, tiene un récord de 5-4. Y dentro de la UFC ha sido de 2-4, ha sido noqueado anteriormente en 2 ocasiones. Y sus 2 victorias en UFC han sido por sumisión. Una de ellas fue a Antonio Trócoli, que no ha vuelto a ver una victoria. Tresean no es un peleador que destaque nada a este nivel. Tiene buena defensa de derribos. No suelta muchos golpes de pie. Es muy estático. Tiene un boxeo muy simple, sin combinaciones, y tira patadas sueltas para mantener la distancia. Las cuotas son claras en este enfrentamiento en el que no tardará mucho en conseguir la victoria Azamat Bekoev, seguramente por knockout. Vamos ahora con la pelea de la joven prospecto de 20 años Alice Pereira, la cual en su debut venía con muchísimo hype, pero acabó con derrota ante Montse Rendon. Alice Pereira estaba incluso de favorita en esa pelea de debut, que acabó por decisión dividida con victoria para la mexicana. Después de esa pelea a Montse Rendon, le pusieron a Vía Mesquita que le pasó por encima. Pero Vía Mesquita va directa al top y es de lo mejor que hay en la categoría. Alice Pereira se enfrenta el sábado a Hailey Cowan, peleadora de 34 años estadounidense, que no consigue una victoria desde 2022. Cuenta con buen clinch y lucha con golpes aislados. Cowan no ha ganado de hecho nunca en UFC y no ha mantenido el mismo ritmo competitivo que tiene su rival Alice Pereira. Pereira es más fuerte, más rápida, más afilada, más precisa y está solo en el principio de su carrera deportiva, así que la vamos a ver mejorar muchísimo en cada pelea. Las cuotas están muy parejas en esta pelea, y no pienso que la pelea vaya a estar tan pareja. Yo voy a ir con Alice Pereira, que va a demostrar un gran nivel y va a ganar por decisión. Vamos con Lando Banata contra Darius Flowers. Mira lo curioso de esta pelea. Lando Banata parecía haberse retirado y no pelea desde 2023 que perdió contra Geluber. Su rival es Darius Flowers, que ganó por knockout en el Contender pero encadena un 0-3 en la UFC. Lando Banata llevaba en UFC desde el año 2016 y ha tenido guerras con nombres como King Green, Drakkar Klose o Matt Frevola. Con un striking amenazante, juego de distancias, amenaza constante de derribo y estilo creativo, pero tras 3 años fuera de competición dudo que lo veamos en su mejor momento. Darius Flowers no tiene tanto recorrido en UFC y también ha estado bastante inactivo estos 2 últimos años. Pero es que tampoco ha tenido rivales fáciles en su inicio.
Jake Matthews, Michael Johnson y Evan Elder han sido duras piedras para darle la bienvenida. Darius es un peleador físico, potente, rápido, explosivo y con capacidad de noquear. Veremos cómo vuelve Lando Vannata y si sigue teniendo la misma capacidad de resistir golpes ya que nunca había sido noqueado. Puede ser una pelea de striking, donde Vannata podría recibir mucho daño o en cambio veremos a Vannata usando su experiencia para amenazar con una sumisión y jugar en su terreno. Creo que es difícil saber en qué momento de forma van a llegar y quién será el que se haga con la victoria, pero diré que Darius Flowers se hará con una victoria por decisión donde hará bastante daño a Vannata y le sorprenderá con una lucha y físico imprevistos. Ahora vamos con la pelea de Alessandro Costa contra Stuart Nicol. Alessandro Costa, con un récord de 2-3 en UFC, es un peleador muy completo, con un gran nivel de striking, lucha y suelo y con un gran porcentaje de victorias por finalización. Alessandro Costa es mi favorito sin duda en esta pelea. Sus derrotas en UFC han sido contra peleadores de la talla de Albazi, Steve Erceg o Alden Coria. En cambio, Stuart Nicol cuenta con 2 derrotas en la UFC contra Jesús Aguilar en el primer asalto y contra Lucas Rocha, y aún no conoce la victoria. Nicol es un peleador muy agresivo que busca un golpe potente desde el primer momento y que va a generar caos en la pelea, pero el más rápido, preciso y experimentado es Alessandro Costa. Aquí las cuotas ven también claro favorito a Costa, que es el que tiene todas las armas para conseguir la victoria en todos los escenarios. Me sorprendería mucho que Stuart Nicol ponga en aprietos a Costa, pero si lo hace creo que será solo en el primer asalto y eso le hará desgastarse y exponerse de más. Me quedo con Alessandro Costa por decisión. Vamos por fin con el peleón de pesos pesados. Thomas Petersen se enfrenta a Guilherme Pat ante una gran oportunidad del brasileño de alcanzar el top 15. Este brasileño cuenta con un récord corto, pero tiene un gran potencial en el peso pesado y ya realizó una gran actuación en su debut ante Allen Fry Jr., al que castigó muchísimo y obtuvo la decisión unánime. Pat tiene un striking muy técnico y muy ortodoxo. A veces peca demasiado de paciente ante posibilidades de noquear, pero hace mucho daño con sus golpes y aprovecha muy bien sus 2 metros de alcance. Thomas Petersen, con un récord de 10-4, sí está más probado en UFC y lo han noqueado Vitor Petrino y Shamil Gaziev. Thomas Petersen no destaca por un gran físico, pero es muy pesado encima, y podría desgastar en el primer asalto a Pat si logra cerrar las distancias y hacer la pelea en la lucha. Pero no logro ver que pueda hacer eso durante 3 asaltos. La diferencia la marca en la pelea de pie. Guilherme Pat es mejor en striking, más inteligente y va a encontrar golpes claros en Thomas Petersen, que tampoco tiene la resistencia a los golpes que tenía Allen Fry. Por lo que mi predicción es Guilherme Pat por knockout. La siguiente pelea enfrenta a Robert Ruchala contra José Delano. Es una pelea donde ponen muy de favorito al debutante José Delano, pero no nos confiemos porque el polaco no especula y va a ensuciar la pelea a su favor de cualquier manera. Robert Ruchala es un peleador completo, creativo, impredecible y peligroso. Con buen ground and pound y grappling, la pelea estará más empatada sin duda de lo que dicen las cuotas y se juntarán los nervios del debutante con la picardía y caos de Ruchala. Por otro lado, José Delano es más paciente y técnico, explosivo, atlético y con gran cardio. El brasileño es muy bueno en el grappling, defendiendo derribos y manejando la distancia con inteligencia. Pero Robert Ruchala demostró una enorme solidez en su pelea contra Gomis, que está mucho más contrastado, le plantó cara a 3 asaltos ante el público de París y estuvo dentro de la pelea en todo momento, planteándole serios problemas, incluso teniendo al francés tocado en el último asalto. La victoria pudo haber sido suya perfectamente. Demostró garra y carácter, y ser muy peligroso con sus potentes high kicks, patadas en giro, presión y consistencia. Para mí el valor aquí es claro, y es la cuota del peleador polaco Robert Ruchala, que ha estado entrenando con su compatriota Mateusz Gamrot y a sus 27 años tiene muchísimo margen de mejora. Confío en él para que gane el sábado. El debutante Macmillan parece ser un prospecto de nueva estrella en la UFC, invicto hasta el momento, causó sensación en su presentación en el Dana White Contender Series. Se enfrentará el sábado a Manolo Cecchini, un italiano que solo hemos visto una vez en UFC cuando lo noqueó Morgan Charrier en el primer asalto. Tommy Macmillan es una bestia de las finalizaciones. Se tira contra sus rivales dominando por completo la pelea tanto en pie como en el suelo y ya ha conseguido 8 finalizaciones en el primer round. El italiano se planta bien en el striking y tiene manos pesadas. Pero aquí, el joven invicto es claro favorito en las cuotas y aparentemente con razón, porque Manolo Cecchini ya cayó fácilmente de una patada al cuerpo en el primer asalto. Sí, esa poca durabilidad contra un finalizador tan potente como Macmillan es escasa. Mi predicción es Thomas Macmillan por sumisión o knockout en el primer asalto. Vamos ya con las últimas 4 peleas. Rafael Esteban contra Etin Ewing. Ewing tiene un récord de 9-2 y 6 knockouts, y consiguió en su última pelea quitarle el invicto al prospecto Malcolm Wellmaker.
El norteamericano demostró tener una gran mandíbula. Se llevó muchos golpes, pero continuó poniendo presión, con un gran volumen de golpes y buenos cambios de nivel y fintas. Y acabó llevándose la decisión. Es fuerte en la lucha y reactivo para acabar en posición ventajosa. Rafael Esteban, un peleador que está dando el salto al peso gallo en esta pelea y que siempre ha contado con una ventaja en el peso mosca, incluso fallando el peso en varias ocasiones. Viene invicto, además con un enorme porcentaje de finalización para ese peso, debido a que realmente es un peso más y peleaba con esa ventaja. Ha ganado a Charles Johnson, Jesús Aguilar y Felipe Bunes. Pero en esta pelea se va a probar en su peso real, y quizá lo veamos incluso más cómodo sin tanto corte de peso y tenga más cardio. Puede ser una pelea bastante cerrada, porque ambos son buenos en la lucha y en pie. Va a ser una pelea de ajedrez por encontrar los mejores golpes, derribos y control. Ethan Ewing es muy difícil de noquear, y Rafael Esteban no se va a ver con el poder que tenía en peso mosca. Por lo que mi predicción es Ethan Ewing a los puntos. Abdul Rahman Yakhaev pasó por encima de Rafael Cerqueira en su debut el pasado mes de noviembre. Ahora pelea contra Brenson Ribeiro, otro brasileño del semipesado que tiene un récord de 2-4 dentro de la UFC. Ribeiro tiene una cuestionable resistencia a los golpes, habiendo recibido 5 knockouts en el primer round. Ribeiro suele encajar golpes y Yakhaev pega muy fuerte. Aún así, en este peso, cualquier golpe cambia la pelea y Brenson tiene manos pesadas y un gran jiu-jitsu. Definitivamente, Yakhaev es demasiado fuerte, dominante y preciso para Brenson Ribeiro, y ganará por knockout en el primer asalto para conseguir el bono. La pelea coestelar de la noche la protagonizan Virna Jandiroba y Tabata Ricci. Pelea interesante sin duda entre las brasileñas veteranas en la UFC y que han estado al más alto nivel los últimos años. Tabata Ricci cuenta con mejor striking que Jandiroba, lo que no quita que Jandiroba pueda también encontrar buenos golpes a su favor. En el suelo es mejor Jandiroba, que sabe derribar y controlar con ground and pound e intentos de sumisión. Me parece mejor peleadora Jandiroba que si hace el estilo de pelea que venía haciendo hasta ahora. Va a poder dominar la pelea con más facilidad que su rival. En cambio, Tabata Ricci tiene un 78% de derribo y llega en mejor momento que su rival y 6 años más joven. Creo que Tabata Ricci no podrá aprovechar su agilidad en el striking contra Jandiroba, que la recibirá con jabs y buenos golpes para mantenerla en distancia o entrará en una pelea de lucha y clinch. Mi predicción para esta pelea es Jandiroba por decisión en una pelea muy cerrada. La pelea estelar de la noche. La va a protagonizar Renato Moni Moicano y Chris Duncan. Este enfrentamiento es sin duda el más interesante de la noche y me parece difícil de leer. Vamos a intentar predecir cómo se mezclarán los estilos de ambos y qué puede llegar a pasar. Chris Duncan sostiene un récord de 15-2, con solo 2 tropiezos en su carrera, que han sido un knockout contra Borshev y una sumisión contra Manuel, el Loco Torres. Duncan demuestra una dureza descomunal, manejando el caos dentro de las peleas y aprovechando para conectar golpes potentes o someter a sus rivales. Tiene unos codos peligrosísimos que lanza mientras entra en la corta distancia que podría utilizar contra Moicano cada vez que el brasileño quiera entrar en clinch o corta distancia. El escocés también cuenta con buen striking y buenos scrambles, aunque en su contra diré que hasta ahora no ha enfrentado una prueba como esta. Renato Moicano tuvo una inesperada derrota ante Beneil Dariush en su anterior pelea. Claramente Dariush fue el mejor grappler de los dos, más fuerte y eficaz, desgastó mucho a Moicano en la lucha y en ningún momento se preocupó por el grappling de Moicano. En cambio, vi a Moicano presionar con el striking con mucho más peligro, incluso consiguiendo tirar a Dariush con una buena mano en el segundo asalto. Pero ahora cambia la dinámica en esta pelea, porque va a ser Moicano quien tenga una gran ventaja en el grappling, consiguiendo controlar a Duncan y desgastándolo en su intento de salir de ahí. En el striking, pienso que Duncan es ligeramente más peligroso, sobre todo si consigue conectar algunos codos, pero no olvidemos que la pelea será en el Apex, y las distancias se van a estrechar bastante. Otro punto a tener en cuenta es que es la primera pelea de Chris Duncan a 5 asaltos. Además, Moicano es el más fuerte en la lucha, así que el desgaste será notable a medida que pasen los asaltos. Mi predicción es Renato Moicano por decisión, en una verdadera guerra donde ambos recibirán daño. Pero al final, Moicano acabará sumando tiempo de control y llevándose más asaltos. Pues aquí termina el análisis de este evento. Suscríbete para no perderte el análisis de UFC 327 la semana que viene, porque se esperan peleones en esta cartelera numerada. Y si quieres saber cuáles son mis apuestas finales para esta semana con stakes y mi confianza en cada pelea, puedes encontrar en la descripción el enlace a nuestro Telegram, totalmente gratuito. Nos vemos la semana que viene. ¡Cuídate!